Continuamos entonces con el lanzamiento del libro Jirafa Ardiendo, el desafío ciudadano frente a la crisis climática 2020-2050 de Manuel Guzmán Génesi. Él es consultor y analista sobre temas de cambio climático global, ha sido asesor en gobiernos, organismos multilaterales y agencias del sistema de Naciones Unidas. También ha publicado varios libros, tales como Entre Bali y Copenhague y La generación del cambio climático, educación para la adaptación. Guzmán Génesi también es editor de la serie Aproximaciones teóricas al cambio climático. En la actualidad es director general de Climaforum Latinoamérica Network. También es profesor titular e investigador de la Universidad del Rosario, evaluador de proyectos ambientales para la Universidad Nacional de Colombia, columnista de opinión del diario El Tiempo y Razón Pública y articulista permanente de revistas especializadas nacionales y extranjeras. Démosle la bienvenida a Manuel. Muchas gracias y gracias a Seid por facilitar la presentación de este libro. Un teólogo suizo, Baltasar, dijo: sobre los bancos de arena del racionalismo, demos un paso atrás y atrevámonos a tocar la roca abrupta del misterio. Y un pensador colombiano que nosotros consideramos uno de nuestros decanos del pensamiento ambiental, dijo: es muy probable que la crisis ambiental actual nos obligue a repensar la totalidad de la cultura. Me refiero a Augusto Ángel Maya. Y un poeta francés escribió que cambie todo en todas partes. Esas tres citas, esos tres pensamientos enmarcan el contenido de Jirafa Ardiendo. ¿Cómo hacemos para cambiar todo en todas partes? ¿Cómo hacemos para cambiar el modelo de civilización y de cultura que colapsó a partir de la segunda mitad del siglo XX y que nos tiene a las puertas de un colapso humanitario entre la primera y la segunda mitad del siglo XXI? En primer lugar, conociendo el problema. Entonces yo propongo en Jirafa Ardiendo que tengamos muy en cuenta que el cambio climático global cobra hoy 400.000 muertes cada año y que cuesta aproximadamente el 1.4 del PIB global. Pero el libro está escrito para detener esta crisis entre 2020 y 2050 y está dirigido a la generación del cambio climático, quienes hoy tienen 20 años, quienes heredaron el problema de las generaciones que le presidieron en este mundo. Ellos van a tener que enfrentar la parte más aguda de la crisis. Y al enfrentar la parte más aguda de la crisis, es muy probable que si la crisis no se resuelve antes del año 2050, las condiciones de la economía global hagan imposible resolver la crisis. Miren este cuadro que pintó Salvador Dalí en 1935, del cual se deriva tanto el título del libro como el eje conceptual del mismo. Salvador Dalí pintó en el primer plano una mujer que ha perdido los músculos de sus brazos y que aparta su cuerpo y sus manos del fuego, pero está colonizada por cajones y está sostenida además por múltiples muletas. Uno podría colegir que esos cajones están llenos de cosas que consumimos a diario, de cosas y más cosas, y que tantas cosas tenemos en nuestro cuerpo colonizado por la sociedad del consumismo
que ya no nos alcanza nuestra fuerza para sostenernos en pie y necesitamos múltiples muletas para sostenernos. Pero hay otra mujer detrás de él, de ella, que tiene aún más muletas y que se encuentra completamente carbonizada. Si ustedes miran con lupa este otro cuadro, encontrarán que esta mujer es un fósil de carbón. Dalí pintó en 1935 este cuadro cuando no había cambio climático, cuando no había una amenaza global para nuestra civilización y nuestra cultura. ¿Por qué pintó Dalí una jirafa ardiendo? ¿Y qué sucede en el cerebro de un artista? ¿Qué tiene que suceder para que se pinte, para que él se imagine una jirafa ardiendo? Yo me fijé mucho en esa jirafa que está en segundo plano y que se ve muy chiquita en el cuadro y me pregunté, ¿por qué si la jirafa ardiendo no se mueve? ¿Por qué si está ardiendo sus crines no corre a buscar agua o no corre a buscar auxilio? La jirafa no se mueve porque está presa, porque está atrapada. Cuando nosotros nos preguntamos, en esta civilización, en este modelo de desarrollo, si podemos por un momento prescindir de la electricidad, si conocemos que el problema del cambio climático se debe, en buena medida, al consumo desenfrenado de combustibles fósiles, a la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles, y si podemos prescindir un instante de la electricidad, nos contestamos que no. Entonces estamos atrapados en el desarrollo, sabemos que estamos a punto de quemarnos, pero no podemos correr, no podemos hacer nada, y esta es la trampa civilizatoria a la cual nosotros estamos sometidos. Pedro Palencia trajo la jirafa al primer plano y pintó solamente la jirafa, prescindiendo de los demás cuadros, y le llamó a esto Homenaje a Salvador Dalí. Este libro cuenta el problema, cuenta la magnitud de la crisis. 1.2 billones de dólares nos cuesta el cambio climático actualmente, pero si el nivel de las actuales emisiones de carbono se mantiene en el escenario más conservador que ha mostrado el IPCC en su quinto informe, el promedio de las pérdidas globales puede superar el 10% del PIB global antes de final de siglo. Y la vida sufrirá mayores riesgos. ¿Qué es lo que planteamos aquí? Que la ciudadanía conozca la crisis climática. Hace 21 años, el sistema de las Naciones Unidas viene tratando de frenar el problema, viene haciendo conferencias en el esquema burocrático de las Naciones Unidas y no ha podido frenar el cambio climático. Y por el contrario, el cambio climático es cada vez más cercano a los temidos 2 grados, a los cuales no podemos llegar porque esto significaría el punto de no retorno en las condiciones físicas y químicas de la vida. Si la humanidad de hoy necesita confiar, seguir confiando, si puede seguir confiando en que el problema va a ser resuelto por los líderes globales, en que el problema de la supervivencia colectiva debe ser resuelto por personas transitorias que ocupan los gobiernos del mundo bajo el sistema de las Naciones Unidas. Nosotros creemos que el cambio climático debe tener más ciudadanía y que se debe reformar el sistema de Naciones Unidas para que haya cada vez más ciudadanos participando, empresarios, académicos, medios de comunicación, colectivos de diferente índole, decidiendo el futuro del mundo.
Creo que hay que superar el desarrollo sostenible, hay que superar el concepto del desarrollo sostenible y que hay que acelerar y mostrar las transiciones que en este momento se están dando desde todos estos sectores ciudadanos a fin de que este buen ejemplo de cambios en sistemas productivos, de movimientos de energías renovables, de colectivos ciudadanos trabajando por la sostenibilidad desde diferentes puntos de vista, pueda crecer y ser implementado en muchas más ciudades, la presencia de los gobiernos locales y de las ciudades. Solamente para dejar aquí, porque me dieron 10 minutos, voy a dejarles esta última parte del poema de Hölderlin, que pide que de las raíces de la humanidad surja el nuevo mundo, que una nueva deidad reine sobre los hombres, que un nuevo futuro se abra ante ellos, en el taller, en las casas, en las asambleas, en los empleos, que cambie todo en todas partes. Muchas gracias y los invito a comprar el libro y a conocerlo.